entre comillas, que no haya ningún incidente, y personalmente oímos dentro de esta mesa y la compañera Cristina encauzar a los vecinos para que estuvieran en contra nuestra, personalmente. Eso te quita la moral, te quita todo. Oír a un compañero del hospital, decirle a los vecinos, solventarlos, diciendo que aquí no hay nada y lo que se ha hecho, pues tu opinión, que me parece perfecta, ¿vale? Pero no es la opinión del hospital. Y entre otras cosas, a la compañera María Luisa, ella que te lo cuente ahora el resultado de ese enlace de vecinos. En la concentración de las 6, ayer cuando terminamos la asamblea por la mañana, se quedó que se seguían las mismas concentraciones porque había que decidir un montón de cosas y había que sobre todo meditar. Los vecinos ya vinieron muy calientes y tuvimos que parar a un montón de vecinos, incluso con agresiones ya físicas, de decir, pues es que estás vendida, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Vamos a ver. Es que no hay diferencia entre los que estamos aquí y vosotros. Es que queremos todos lo mismo. Todos queremos lo mismo. Pero hay una cosa que es evidente. Yo creo que, aparte de contaros lo feo que ayer vivimos en la calle por la tarde, que además había medios de comunicación, que a esos medios de comunicación lo que querían era una respuesta de decir esto se ha solucionado o no se ha solucionado.